Hola niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Nos veo de nuevo en este video sobre el cual trataremos algunos temas importantes para trabajar durante estos meses que están destinados para el periodo extraordinario de recuperación o de nivelación. En este caso vamos a hablar sobre historia. Recordarán ustedes que en primero y segundo grados estudiaron la historia de su familia y la historia de su comunidad para saber un poquito más sobre estas nociones básicas de la historia, del tiempo, de cosas que pasaron antes o después de que ustedes nacieran. En tercer grado, en la materia La entidad donde vivo, trabajaron la historia de Jalisco, de nuestro estado. Y en el año pasado, en cuarto grado, trabajaron la historia de México, la primera parte, la mitad de nuestra historia. Para ahora, en quinto grado, que comenzamos este nuevo año, trabajemos la segunda parte de la historia de México. En sexto ya trabajarán la mitad de la historia universal, la historia de todos los países, de las civilizaciones del mundo. Entonces, lo que haremos es un repaso o una recuperación de la primera parte de la historia de México. De eso se trataba su libro de cuarto grado. Vamos a estudiar desde el poblamiento de América al inicio de la Guerra de Independencia. Todo lo que pasó desde que el ser humano llegó al continente americano hasta que inició en 1810 la Guerra de Independencia. Esa corresponde a la primera parte de este periodo de recuperación. Muy bien, comenzamos. ¿Cómo se dio el poblamiento de América? Ustedes se darán cuenta de que el poblamiento de América se dio, como decía su libro de cuarto grado, de diferentes maneras, o hay diferentes teorías que nos explican esto. La más aceptada por todos es que los seres humanos cruzaron el estrecho de Bering, como se observa en la primera imagen, donde está la flecha color naranja. Durante la última glaciación, la glaciación fue cuando se congeló mucha parte del mar porque bajó mucho la temperatura del planeta, entonces los mares cercanos al Polo Norte se congelaron, lo que le pasó al mar de Bering. Entonces, al estar congelado, los seres humanos pudieron caminar por ahí y sirvió como un puente natural, uniendo el norte de Asia con el norte de América. ¿Para qué se movían los seres humanos? Recordemos que estos grupos eran nómadas. Un nómada es una persona que va de un lugar a otro, entonces ellos iban de un lugar a otro buscando alimento y siguiendo a los animales de los que se alimentaban, a los animales que ellos cazaban, como podemos ver también en la imagen de aquí donde se ve que están cazando un mamut. Entonces, esa era su rutina de vida, eran cazadores recolectores, recolectaban frutos y cazaban animales. No tenían un lugar específico donde vivir, por eso vivían en cuevas y se vestían con las pieles de los animales que ellos cazaban. Entonces, en esta última glaciación, que se forma ese puente entre Asia y América, los seres humanos pueden caminar, sirve como un puente natural y pasan a poblar el continente americano. Otras teorías dicen que pasó, como se observa en la flecha roja, de Asia también a América, pero que lo hicieron por medio de barcos o de canoas muy rudimentarias y que de esa manera navegaron el Océano Pacífico y llegaron a América. Otra teoría más, como se observa en la flecha verde del mapa, dice que como se congeló gran parte del mar por la glaciación, entonces de donde está Australia, esta isla que forma el continente de Oceanía, esta isla la más grande, ellos pudieron caminar hasta llegar a América del Sur y de esa manera empezar a poblar el continente. Como les digo, son teorías, hay evidencias que respaldan tanto una teoría como la otra, pero la más aceptada es que ese poblamiento se dio por el estrecho de Bering. Los nómadas, cazadores recolectores, cruzan el estrecho de Bering congelado, siguiendo a los animales que ellos cazaban. Esa vida tardó mucho tiempo llevándose, pero después ocurrió algo que los hizo cambiar. Inició la siembra, inició la agricultura. Los nómadas se dieron cuenta de que al momento en el que ellos tiraban algunas semillas de algunas plantas que comían y demás en el suelo y la tierra estaba mojada, era tierra fértil, allí crecía un árbol de esa semilla, de lo que ellos habían tirado. Entonces se dieron cuenta de que, pues si hacían eso, podían tener árboles o podían tener ciertos frutos allí, en el lugar donde ellos querían y donde ellos estaban. Ese descubrimiento, la agricultura, los llevó a convertirse en sedentarios. Un sedentario es una persona que ya no necesita ir de un lugar a otro buscando alimento porque ya lo puede cosechar. Él ya puede sembrar su propio alimento. De esa manera fue que dejaron la vida de las cuevas y comenzaron a construir algunas casas muy rudimentarias. Eran de palos,
las paredes, los techos eran de paja y seguían igual, domesticaron algunos de los animales ya para tenerlos ellos como en unos corrales, en unos tipo así corrales, y que ya de esa manera pues tampoco tener que andar siguiendo a los animales para matarlos, sino que ya también empezaron la domesticación de animales. En México, en nuestro país, el descubrimiento de la agricultura les permitió sembrar y cosechar, ya no tuvieron que ir de un lugar a otro, y esto ocurrió aproximadamente 5000 años AC. Recordemos que las siglas AC significan antes de Cristo. Entonces, comenzaron a sembrar aquí en el territorio mexicano hace 5000 años. Para estudiar mejor nuestra historia antigua, las personas que se encargan de esto, los historiadores, han dividido el territorio mexicano en 3 áreas culturales para poderlo comprender mejor y lo dividieron así en base a sus características. De esa manera tenemos a Mesoamérica, que en el mapa está marcado con verde, Aridoamérica, el territorio que se ve pintado con amarillo, y Oasis América, el territorio que está con morado. ¿Qué características tenía cada región? Aridoamérica. Si se fijan, Aridoamérica, esta parte amarilla es de las partes más grandes y extensas, abarca parte de México y de Estados Unidos. ¿Qué ocurría en Aridoamérica? Era una región muy árida y seca, donde vivieron grupos nómadas dedicados a la cacería, a la pesca y la recolección de frutos y vegetales. Si se fijan, aquí hay una imagen de Aridoamérica. Era un terreno muy árido, pero se llama Aridoamérica, un terreno muy arenoso y muy seco. Entonces, no era un buen terreno para sembrar, de manera que ahí no hubo grandes ciudades ni grandes civilizaciones, y la mayoría de los grupos que vivieron ahí fueron nómadas, porque no podían quedarse a vivir en un terreno con esas condiciones. Además de que recordaremos que este tipo de terreno se parece mucho al desierto. De hecho, ahí es donde está el desierto de Arizona, y el desierto es muy caluroso durante el día y demasiado frío durante la noche. Entonces no era como el mejor lugar en donde vivir. Pero esas características tenía Aridoamérica, que abarca los actuales territorios de Baja California, Chihuahua, Coahuila, Sonora y parte de Durango, en México. Luego, dentro del desierto hay algunos lugares donde podemos encontrar manantiales. Se ve toda la arena, todo lo seco y de repente un oasis, un manantial de agua en medio del desierto. Tenemos algunos de esos aquí. Entonces, a esa región le dieron por llamarla Oasis América, por la aparición de esos oasis o manantiales de agua naturales. ¿Dónde se encontraban? Vean, aquí hay 2 imágenes de Oasis América. Dice que cubría una parte de Coahuila, Sonora y Baja California. Es un terreno semiárido. Semiárido significa que no es tan árido porque tiene agua. El clima es muy caluroso, llueve escasamente, llueve muy poco y tiene algunos oasis y pocas tierras para sembrar. No mucho, porque sembraban solamente cerca de donde estaban esos manantiales de agua. Por último, la región donde más cosas sucedieron en este tiempo, Mesoamérica. Nos vamos a centrar mucho en el estudio de Mesoamérica. ¿Por qué Mesoamérica fue tan importante? Bueno, porque era una región que tenía buenas condiciones para la agricultura. ¿Por qué? Porque tenía diferentes tipos de climas. Había clima templado, clima tropical. De esa manera, las tierras eran favorables para cultivar porque había muchos ríos y lagos. Nos vamos a dar cuenta de que muchas civilizaciones o muchas culturas formaron sus ciudades cerca de ríos y de lagos para aprovechar precisamente el agua para la agricultura, para regar los sembradíos. Por eso era bien importante eso, fundar una ciudad o alguna aldea cerca de donde hubiese agua. Mesoamérica, toda la región que en el mapa está pintado con verde, tenía esas condiciones. Había gran cantidad de agua, de lagos, de ríos, de lagunas. Entonces allí fue a donde los grupos humanos que eran nómadas se vuelven sedentarios, forman pequeñas familias, las familias se convierten en aldeas, las aldeas crecen tanto que llegan a convertirse en ciudades y se empieza a organizar el trabajo. Ya no todos eran agricultores, ya se diversificó el trabajo. Algunos eran agricultores, otros eran artesanos, otros se dedicaban a la crianza de los animales domésticos, otros más se dedicaron a los dioses, a la observación del cielo, a las profecías, eran los sacerdotes, y de las familias más importantes y más antiguas salían los gobernantes, que eran los que dirigían a todo ese pueblo o a esas ciudades que crecieron tanto, que se convirtieron en civilizaciones. Vamos a ver que más adelante algunas ciudades llegaron a tener hasta miles de habitantes, de pasar de aldeas de 8 o 9 familias a tener miles de habitantes. Todo eso ocurrió en Mesoamérica.
Entonces, a manera de breve resumen, 3 son las áreas culturales en que se divide el territorio de México para su estudio. Árido-América, terreno árido y seco, con no buenas condiciones para la agricultura. Oasis América, un terreno semiárido con escasas lluvias y algunos oasis en el desierto. Y Mesoamérica. Mesoamérica significa América Media. Eso es lo que significa Mesoamérica, con buenos terrenos para cultivar, con buen clima, con lluvias en verano y con ríos y lagos. De esa manera tenemos nuestras 3 áreas culturales. Sabemos de la vida de nuestros antepasados porque nos dejaron algunas de las características de su forma de ser y de vivir en las pinturas rupestres. ¿Qué son las pinturas rupestres? Las pinturas rupestres fueron pinturas que se encuentran principalmente en cuevas y en las cuales podemos ver nosotros algunas representaciones que hacían ellos sobre su vida cotidiana. Las 3 imágenes que pueden observar aquí son de pinturas rupestres que se encuentran aquí en México. ¿En qué estados? Hay pinturas rupestres en Aguascalientes, Morelos, Guerrero y principalmente en Baja California. Recuérdense que Baja California estaba muy al norte, en Aridoamérica. Entonces, como estas personas, estos seres humanos vivían en esas cuevas, allí fue donde pintaron. Pintaron en las paredes de las cuevas, por eso se llaman rupestres, porque están pintadas sobre roca. Al pintar usaban las manos, principalmente los dedos, carbón, para dar color negro, o algunos pinceles muy rudimentarios que hacían con palitos de ramas de los árboles y con pelo de los animales. De esa manera los mojaban y utilizaban eso a manera de pincel. Los colores que mayormente usaron fueron el color negro, el rojo, el ocre, que provenían de minerales y de vegetales que molían, algunas plantas o frutos que trituraban, semillas que molían y que mezclaban con resina de los árboles, esa cosita pegajosa que sale de los árboles cuando se les arranca una rama o una hoja, y grasa de los animales. De esa manera obtenían estos colores y los hacían más viscositos para poderlo pintar. Los nómadas pintaron estas pinturas rupestres y algunos investigadores creen que estas pinturas representan rituales que ellos hacían para comunicarse con los espíritus de sus ancestros. Pero la mayoría dice que pues en realidad representan escenas de su vida cotidiana, como la caza o la guerra. Podemos ver, por ejemplo, en la imagen que está a su izquierda, que lo que representaron fue una escena de caza. Ahí hay varias personas que tienen sus lanzas y están cazando algunos venados y otros animales. Entonces, eso es lo que representan estas pinturas. Y dijimos, se llaman rupestres porque se hicieron en las rocas de las cuevas, donde vivían los nómadas. Muy bien. Dijimos que Mesoamérica era como que la región más importante en la que íbamos a centrarnos porque allí fue donde ocurrió el mayor desarrollo cultural. Los pueblos llegaron a organizarse tanto que formaron ciudades. Mesoamérica tenía muchos bosques, selvas, montañas, varios climas, ríos, lagunas, que permitieron el desarrollo de la agricultura y que surgieran las primeras grandes ciudades. El rasgo más característico fue el cultivo del maíz. Todos estos grupos que podemos observar en la imagen, mayas, totonacas, olmecas, zapotecas, teotihuacanos, aztecas, toltecas, eran civilizaciones agrícolas. ¿Qué significa esto? Que su principal medio de subsistencia era sembrar, era la agricultura, por eso eran agrícolas, por la agricultura, por la siembra, y sembraban variedad de productos, maíz, calabaza, chile, tomate, etcétera. Muchos otros alimentos, pero principalmente maíz. Incluso vamos a podernos dar cuenta de que en su cosmología, la manera en la que ellos veían el mundo, pensaban que los dioses los habían hecho con maíz, por eso era bien importante el maíz para ellos. En el año 2500 inició el desarrollo de la escritura, la cerámica, las construcciones religiosas, es donde podemos encontrar las pirámides, que aún se conservan como en Teotihuacán, Chichen Itzá en Yucatán, que corresponde a los mayas, y otras más en Monte Albán, el Tajín, otros centros ceremoniales en donde encontramos pirámides, también en Palenque, en Chiapas. Empezaron en este periodo a construirse esos centros ceremoniales que eran precisamente para realizar ofrendas a los dioses y observar el cielo. También eran usadas como si fueran centros astronómicos.
y comenzó el comercio de larga distancia. Esto es bien importante porque el comercio permitió a estas culturas como comunicarse, conectarse, saber lo que unos hacían, lo que otros hacían. El comercio como tal, como no existía el dinero, principalmente se basaba en el trueque o en el intercambio de cosas que tuvieran un valor semejante. Por ejemplo, cambiar unas gallinas por tanta cantidad de maíz, un ejemplo, o cambiar tanta cantidad de maíz por tanta cantidad de cacao, que era muy importante el cacao en ese tiempo porque con ello preparaban chocolate, que era una bebida que se bebía en celebraciones religiosas muy importantes. Entonces, precisamente el comercio de larga distancia favoreció mucho eso. Hay evidencias de que, por ejemplo, los teotihuacanos, que vivían aquí en la ciudad de Teotihuacán, conocían a los mayas y comerciaban con ellos. ¿Cómo sabemos eso? Porque en el centro ceremonial que está en Teotihuacán, en una de sus pirámides, en la pirámide de Quetzalcóatl, de la serpiente emplumada, vamos a poder ver que en los grabados, en los diseños que grabaron en la pirámide, hay conchas. Entonces uno se preguntaría, bueno, si aquí no hay mar cercano, ¿por qué hay conchas? Bueno, porque va en base al comercio, ellos iban hacia las regiones mayas, intercambiaban por productos que ellos no tenían en Teotihuacán, dejaban cosas que los mayas no tenían y así era como compartieron. Para su estudio, la historia de las civilizaciones de Mesoamérica se divide en tres periodos. Fíjense qué curioso, eran tres las áreas culturales: Aridoamérica, Oasis América, Mesoamérica, y son tres los periodos históricos, hablando de los años, hablando del tiempo, en que se dividen las culturas para estudiarlas mejor. El primero de ellos es el periodo preclásico, fue el primero de todos, y ahí vamos a encontrar a una sola cultura. En el periodo clásico, que fue el periodo de más esplendor, donde más ciudades crecieron, donde se alcanzaron conocimientos muy importantes, y el último periodo, el postclásico. ¿Quiénes son los protagonistas de cada periodo? Muy bien, en el preclásico tenemos a la civilización madre de Mesoamérica, o sea, la primera de todas las civilizaciones, y me refiero a los olmecas. El preclásico duró del año 2500 a.C. al 2000 después de Cristo, o sea, el periodo más largo. Y ahí se desarrolló la primera cultura, los olmecas. Se caracterizaron por muchos adelantos, muchas cosas que empezaron ellos a cuidar y a trabajar en su medio ambiente, y sobre todo por las cabezas colosales que dejaron en la región de donde ellos vivieron, en algunas partes de Veracruz, Tabasco. Entonces, allí, en esa región olmeca, es donde podemos encontrar esas características de que ellos vivieron ahí. Uno de sus dioses importantes era Quetzalcóatl, también el dios jaguar, porque ahí, ellos vivieron en una partecita también de la selva, entonces pues ahí fue donde conocieron a este animal y lo hicieron también como un animal sagrado. De los olmecas, las demás civilizaciones tomaron muchas cosas, muchas de sus características. Por eso se le conoce como la cultura madre, porque de ahí en adelante las otras culturas retomaron eso y crecieron, expandieron su conocimiento. Y es así como llegamos al periodo clásico, del año 200 al 900 después de Cristo. Tres culturas vivieron en Mesoamérica durante este tiempo. La cultura de Teotihuacán, podemos observar en la imagen esta que aparece abajo, la pirámide del Sol, la pirámide de la Luna, la pirámide de Quetzalcóatl, con estas cabecitas de serpiente. Recordemos que Quetzalcóatl significa serpiente emplumada. Entonces, aquí floreció Teotihuacán, que durante mucho tiempo fue la capital más importante del centro de Mesoamérica. Luego tenemos a la cultura zapoteca. La cultura zapoteca vivió en parte de los territorios que los olmecas ya habían vivido antes. Y la cultura maya. La maya es una de las culturas más importantes y de la que más conocemos porque se habla mucho sobre ella, y sobre todo porque hay muchos centros ceremoniales, porque los mayas tenían muchas ciudades. No fueron un imperio grande, sino que fueron ciudades dirigidas por varios gobernantes, ciudades independientes una de otra. Y también dejaron muchos adelantos, sobre todo astronómicos, porque los mayas eran muy buenos astrónomos, podían predecir eclipses, tenían calendarios, y también fueron muy buenos artesanos, haciendo vasijas de barro y trabajando algunos metales. Es así como llegamos al posclásico, el último de todos los periodos, que va del año 900, cuando termina el clásico, al 1521, cuando se da la llegada de los españoles y la conquista de Mesoamérica. Entonces, tenemos a tres culturas también en esta etapa: los toltecas,
que habitaron en el territorio actual del estado de Hidalgo, con su capital en la ciudad de Tula. De hecho, aquí donde vemos a estos guerreros que se encuentran aquí, ellos son los atlantes en uno de los templos ceremoniales importantes que tenía Tula, de la cultura tolteca. Luego tenemos también a la cultura mixteca y a la cultura mexica o azteca, que fue la cultura con la que los españoles convivieron directamente y a quienes conquistaron. Sí, podemos ver una imagen aquí abajo, en la parte inferior, la parte de abajo de la derecha, ahí está la ciudad de Tenochtitlán, que era la capital del Imperio Azteca. Ahí podemos ver el Templo Mayor, algunos de los otros templos y los tianguis, los mercados, que ya los había desde esta época. Estas culturas nos legaron muchas cosas. No podemos hablar de todo porque si no sería un video demasiado largo, pero aquí tenemos en un cuadro resumido qué fue lo más importante que cada cultura nos dejó. Los olmecas vivieron del 1200 al 200 y tuvieron 3 ciudades importantes: La Venta, Tres Zapotes y San José del Mogote. Ubicación: vivieron en lo que actualmente es Tabasco, Veracruz y Oaxaca. ¿Cómo sabemos de su existencia? ¿Qué cosas se conservan hasta la actualidad? Pues las cabezas colosales, esas cabezas de piedra grandotas que representan a guerreros olmecas. Luego tenemos a los teotihuacanos, del año 150 al 750 después de Cristo. 600 años duró esta civilización gobernando el centro de Mesoamérica. Ciudades o templos importantes, pues la pirámide del Sol y la pirámide de la Luna, se encuentran actualmente en el Estado de México, y ellos fueron buenos pintores, buenos artesanos y también buenos fabricantes de figuras de obsidiana o de otras piedras preciosas. Los mayas, del 250 al 900 después de Cristo. Algunas de las ciudades importantes, no todas porque hubo muchas ciudades, fueron Tikal y Palenque. Ubicación geográfica, principalmente en la península de Yucatán, aunque también más al sur, en Campeche y en algunos estados de Centroamérica, Belice y Guatemala, también hubo ciudades mayas. ¿Qué fue lo que hicieron? Glifos, estelas, pirámides, calendarios, entre otras muchas cosas. Luego los toltecas. Los toltecas habitaron del 900 al 1350 después de Cristo, en la ciudad de Tula, Hidalgo. Algunas de las cosas que los representan son los chacmoles y los atlantes, los guerreros esos que veíamos en la imagen anterior. Un chacmol está representado aquí en la parte de abajo, de la izquierda, es esta figurita de aquí, donde se realizaban sacrificios humanos. Precisamente esa era la función que tenía un chacmol. Los mexicas, del 1325, cuando fundan Tenochtitlán, al 1521, la conquista española. Su templo más importante fue el Templo Mayor. Ubicación en lo que actualmente es la Ciudad de México. México Tenochtitlan se llamaba la ciudad en ese tiempo. Adelanto sus expresiones culturales: la Piedra del Sol, ese calendario grandote que le dio mucha fama a los aztecas, y la construcción de chinampas. Las chinampas eran como islas artificiales que ellos construyeron en el lago de Texcoco porque allí fundaron la ciudad y de esa manera podían sembrar en las chinampas. Aquí a un ladito del Chacmol está una imagen de las chinampas. Y por último, la cultura mixteca, del 900 también al 1521. Su ciudad más importante es Mitla, que está en Oaxaca. Y entre las expresiones culturales tenemos el juego de pelota, que sabemos que es diferente al fútbol moderno, porque tenía una función ritual. Podemos ver en la imagen también que está aquí a la derecha cómo se jugaba la pelota. La pelota era una bola de caucho y tenían que hacerla pasar por estos pequeños aros que estaban como pegados en las paredes a una cierta altura, y de esa manera, cuando había fiestas para alguno de los dioses o rituales religiosos, se daba el juego de pelota. Pasa algo importante después. En 1492, Cristóbal Colón descubre América. Recordemos que él no estaba buscando América, sino que estaba buscando una nueva ruta para llegar a China y a la India, porque los caminos que ya había en ese tiempo habían sido bloqueados por los turcos. Entonces, en lugar de ir hacia el este, a Cristóbal Colón se le ocurrió navegar por el oeste, darle pues, la vuelta al mundo. Él sí creía que la Tierra era redonda, y de esa manera, dándole la vuelta al mundo, cruzando todo el mar, llegarían a China y a la India, que estaban del otro lado, en Asia. Esa fue su idea. La explicó a algunos de los reyes, pero nadie lo apoyó porque creían que era algo imposible y que pues no se podía realizar. Y cuando llega a España, los reyes católicos de España, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, sí lo apoyan, le dan los 3 barcos,
que ya conocemos, La Niña, la Pinta y la Santa María, y es como empieza la aventura de los viajes de Cristóbal Colón. Generalmente se habla del primer viaje, que llegó el 12 de octubre de 1492, pero volvió a hacer otros 3 viajes más. En total vino 4 veces. Después de él, exploradores como Francisco Hernández de Córdoba, Juan de Grijalva y Hernán Cortés iniciaron expediciones en el territorio mexicano. Los indígenas que encontraron en las islas les dijeron que pues en el continente y en el territorio, ya en Mesoamérica, había otras culturas muy grandes y de mucha riqueza. Entonces fue como estos españoles empiezan a explorar el territorio de Mesoamérica. Uno de ellos, como ya dijimos ahorita, era Hernán Cortés. Hernán Cortés llega a Veracruz, desembarca y sigue su camino hacia el centro de Mesoamérica, donde estaban los aztecas, porque él sabía de una cultura muy rica, que era precisamente los aztecas, y pues quería darse cuenta de si era cierto o no, y pues para conquistarlo. El conquistador español Hernán Cortés llegó a Tenochtitlan y conoce a Moctezuma II, que era el rey azteca, el Tlatoani. Quiso conquistar a los aztecas, pero en ese primer intento, en esa primera batalla, los españoles pierden esa batalla, entonces tienen que huir de la ciudad. Salen rápidamente de Tenochtitlán en lo que se conoce como la Noche Triste. Fue una de las batallas que los españoles pierden contra el pueblo azteca. Hernán Cortés se retira, se regresa a Puebla y se hace una alianza con los enemigos de los aztecas. Los aztecas tenían varios pueblos enemigos, aquí mismo como los tlaxcaltecas, aquí mismo en Mesoamérica, y entonces Hernán Cortés se alía con ellos para quitar del poder a los aztecas. Entonces los indígenas, que ya estaban cansados de que los aztecas fueran los gobernantes y que les cobraran impuestos, deciden apoyar a los españoles. Entonces, el 13 de agosto de 1521, arman algunos bergantines, algunos barcos que echan a andar en el lago de Texcoco para llegar de manera sorpresiva a Tenochtitlan y empezar la batalla de la conquista de la ciudad. Entonces, ese 13 de agosto, los aztecas pierden la batalla y Tenochtitlan cae en manos de los españoles. Es el fin del imperio azteca y el comienzo del dominio español sobre nosotros, sobre el dominio español de este territorio, que de aquí en adelante comenzó a llamarse la Nueva España, puesto que España nos pone ese nombre durante esta época. ¿Cuánto tiempo duraron los españoles conquistando América? 300 años. Los españoles nombraron a este territorio la Nueva España y lo comenzaron a gobernar de 1521 a 1821. Entonces, durante esos 300 años de virreinato o de la colonia, le conocemos la época colonial o la época del virreinato, es que los españoles gobiernan este territorio. Hubo muchas cosas durante estos 300 años, entre ellas llegaron los frailes, algunas compañías religiosas, franciscanos, jesuitas, dominicos, para enseñar la religión católica y bautizar a los indígenas, igual enseñarles a hablar español. Y es de esa manera que hablamos español hasta la actualidad. Y también se dio algo interesante. Hubo una mezcla entre los grupos sociales y así nacieron las castas. ¿Qué son las castas? Son las mezclas de las culturas. Por ejemplo, si un español se casaba con una indígena, el niño pues ya no era ni español 100% ni indígena. Entonces, ¿cómo se le va a llamar? Fue como empezaron a surgir esas mezclas de razas que llamamos castas. A ese hijo de un español y de una indígena se le llama mestizo. Y así como esa, hay muchas, muchas castas más. Ese solamente por mencionar un ejemplo. ¿Cómo se organizó el territorio para ser administrado? Muy bien, los españoles deciden hacer un virreinato. El rey de España era la máxima autoridad. No estaba aquí en la Nueva España, estaba en España y desde allá gobernaba. ¿A quién puso en su lugar para gobernar? A su representante, al virrey. Es aquí donde surge esa figura del virrey. ¿Quién es el virrey? Ah, pues el representante del rey. El virrey sí estaba aquí en la Nueva España y era el que se dirigía o encargaba de la política del territorio y de mantener informado al rey de todo lo que pasaba. Había otras instituciones, por ejemplo, el Consejo de Indias. El Consejo de Indias era el que se encargaba de elaborar las leyes y de recabar los impuestos para el rey de España. Tenemos también la Casa de Contratación de Sevilla. Regulaba el comercio y la entrada y salida de los barcos, porque de aquí a España, en barco, era que se llevaban todas esas riquezas y todos los impuestos. Y tenemos también a las audiencias. Las audiencias eran tribunales.
para hacer que se cumplieran las leyes o escuchar las quejas si alguien estaba inconforme con algo. También las audiencias proponían a los gobernantes y a los ayuntamientos, que eran como las personas que se encargaban de administrar cierto territorio. El más importante, como dijimos, era el rey. Después de él le seguía el Consejo de Indias, porque regulaba los impuestos. Luego seguía la Casa de Sevilla, porque regulaba el tránsito de los barcos. Luego estaba el virrey, el representante del rey, y luego las audiencias. Si los ponemos como en pirámide, van en ese orden. Rey, Consejo de Indias, Casa de Contratación de Sevilla, virrey, las audiencias y, ya por último, los ayuntamientos, los gobiernos locales. En la imagen que vemos en el centro, tenemos cómo estaba distribuido el territorio del Mesoamérica, de lo que actualmente es México, y cómo se organizaba políticamente en ese momento. La parte rosa del centro, aquí está, el Reino de la Nueva España, con sus provincias. Las demás eran provincias. Nosotros que vivimos en Jalisco, no siempre nos llamamos Jalisco, sino que durante este tiempo éramos el Reino de la Nueva Galicia. Así fue el nombre que se le puso primeramente a este territorio. Y los del norte eran el Reino de la Nueva Vizcaya, la provincia de Coahuila y el Nuevo Reino de León. Fíjense, eso suena a Nuevo León, a la ciudad. Entonces, pues ahí está, el Nuevo Reino de León. También había algunas capitanías, como la Capitanía de Yucatán y la Capitanía de Guatemala. Todo este territorio que se observa aquí era el territorio de la Nueva España. España se encargaba de administrar todo este territorio de aquí. Después nos vamos a dar cuenta de que durante esos 300 años del dominio español pasaron muchas cosas, ¿sí? Y no todas fueron tan buenas como quisiéramos. La gente estaba pues descontenta porque había situaciones que no les gustaban. Por ejemplo, los españoles de España eran los que tenían los mejores puestos y tenían los mayores privilegios. Los hijos de españoles que nacían aquí en América, los llamados criollos, hijos de españoles, español y español, pero que no nacían en España, que nacían aquí en América, se les llamó criollos. Ellos pues se consideraban españoles porque sus padres eran españoles, pero al haber nacido aquí en América y ser criollos, no los dejaban tener puestos políticos importantes. Sí podían ser, por ejemplo, sacerdotes, poder ser a lo mejor representantes de un ayuntamiento, pero nunca iban a tener un cargo político más alto porque no se les permitía. Entonces surge una de las primeras cosas que causa descontento, la desigualdad social. O sea que había grupos muy privilegiados y grupos que vivían muy bien y otros grupos que eran marginados, a los cuales no se tomaba en cuenta y a los cuales se trataba muy mal. Incluso se trajeron muchos esclavos africanos para trabajar aquí las tierras y las minas. Entonces también había esclavitud. Hubo trabajos forzados sin pago, o sea que los hacían trabajar bastante y no tenían recursos a cambio. Estaban siendo explotados, sobre todo los indígenas. Y otra cosa que favoreció esta idea de ser independientes es que nuestro vecino del norte, Estados Unidos, ya había logrado su independencia de Inglaterra. Recordemos brevemente que Estados Unidos estaba formado por 13 colonias que lograron hacer su independencia de Inglaterra y formar los Estados Unidos. Entonces, todo esto, que hubiera desigualdad social, que hubiera malos tratos, que hubiera esclavitud, que los hicieran trabajar bastante sin buenos salarios, empezó a cansar a la gente y varios quisieron rebelarse contra el gobierno. ¿Y cómo lo hicieron? Bueno, ¿cómo lo hicieron? Algunos grupos se empezaron a reunir en secreto para ver la manera en la cual quitar al gobierno español y poder gobernarse ellos mismos. A estas reuniones secretas se les llamó conspiraciones. La más famosa de todas ellas fue la conspiración de Querétaro, en la que participaron los héroes de la independencia, don Miguel Hidalgo y Postilla, la corregidora, doña Josefa Ortiz de Domínguez, su esposo, el corregidor Miguel Domínguez, participó el general Ignacio Allende, Aldama, Mariano Jiménez, entre otros más. Entonces ellos, reunidos en Querétaro, en la casa de la corregidora, se reunían a hacer reuniones literarias, le llamaban ellos, pero en realidad estaban buscando la manera de cómo hacer un buen plan para liberar a la Nueva España del gobierno de España. Entonces, pues veían que la situación era irse a la guerra, buscar tomar las armas y hacer frente al ejército español y ganar la batalla y pues ser independientes. Ellos programaron que la independencia comenzara en diciembre,
de 1810 y que fuera en San Juan de los Lagos, un territorio aquí de Jalisco, para de esa manera, como era tiempo de feria y se reunía mucha gente, pues hacer el llamado a la gente para que participaran, colaboraran y se unieran a la causa de la guerra, de la libertad de la Nueva España. Entonces, en las conspiraciones hubo una persona que pues no estaba del todo del lado de ellos, de su bando, y traiciona a los que estaban en la conspiración. De esa manera los españoles se enteran y descubren la conspiración, descubren que había personas que estaban tramando algo contra el gobierno de España. La corregidora se entera y logra avisarle a Allende para que le diga a Hidalgo que los planes fueron descubiertos y que tienen que empezar ya, que no pueden esperarse diciembre, sino que la guerra se tiene que adelantar lo más pronto posible porque ya viene un ejército a capturarlos. Entonces, al ser descubierta la conspiración, la madrugada del 16 de septiembre de 1810 se da el famoso grito de Dolores que todos conocemos. El cura Hidalgo toca la campana de la ciudad de Dolores Hidalgo, donde él era párroco, donde él era el padre, junta a la gente, era un domingo, junta a la gente que estaba allí y les hace ese llamado a pelear por su libertad, a luchar por un gobierno propio, ya no más dominio ni esclavitud de los españoles. Entonces la gente que le tenía mucha simpatía, pues lo sigue, a él y a los generales, a Allende, a Aldama, y así es como ese día, 16 de septiembre, inicia el movimiento de la Guerra de Independencia. Toman las armas, lo que tenían a la mano, algunas armas de fuego, pero sobre todo palos, onzas, machetes, cosas que la gente tenía para trabajar el campo, porque pues todos eran en su mayoría campesinos. Entonces, eso fue lo que utilizaron, espadas, para poder combatir. La guerra empieza en 1810, pero se extiende durante mucho tiempo. ¿Cuánto? La guerra de independencia dura, según los historiadores, 11 años. Empieza el 16 de septiembre con el Grito de Dolores y terminará el 27 de septiembre de 1821, cuando se da la consumación de la independencia. Entonces, durante esos 11 años de guerra pasan muchas cosas. En 1810 ganan la batalla en Guanajuato, en la ciudad de Guanajuato, la de la Alhóndiga de Granaditas. Luego ganan la batalla del Cerro de las Cruces, pero el ejército de Hidalgo pierde la batalla en Puente de Calderón. Puente de Calderón está muy cerca de aquí de nosotros, está en Zapotlanejo, porque Hidalgo estuvo en Guadalajara, abolió la esclavitud, hizo un documento para que ya no hubiera esclavos en la Nueva España, y de ahí, por su paso por Zapotlanejo, por el Puente de Calderón, se encuentra con el ejército realista. El ejército realista era el ejército español. El ejército insurgente era el ejército de Hidalgo. Entonces se da una batalla, pero pierde el ejército insurgente, el de Hidalgo. Entonces huyen al norte. Van a Chihuahua para conseguir armas de Estados Unidos. Pero se da otra traición aquí. Llegando ellos a Chihuahua, la persona que era su informante ya los había traicionado y una regencia del ejército los estaba esperando. Entonces capturan a los que iban en el movimiento, a Hidalgo, a Allende, a Aldama, a Jiménez, y los fusilan en 1811 y les cortan la cabeza a ellos cuatro. Entonces, el movimiento no se terminó porque ellos, que eran los dirigentes, ya habían movido a más personas, entre ellos a Morelos, aquí es donde entra José María Morelos, y al ya no estar Hidalgo, Morelos se queda a cargo de esto, a cargo del movimiento de independencia, y a la muerte de Morelos le seguirán Vicente Guerrero y Guadalupe Victoria, entre otros comandantes más. Precisamente este personaje, Vicente Guerrero, se reunió con el que era el comandante del ejército español, Agustín de Iturbide, en la ciudad de Iguala. Los dos ejércitos se reúnen y pues ven que ya han sido muchos años de lucha, han sido muchos años de guerra y que pues es necesario ya ponerle ahora sí ya a la paz y consumar la independencia. Entonces llega a México el último virrey, Juan O'Donoghue, ve la situación en la que está, Iturbide habla con él y le dice que el movimiento ya no se puede parar y que pues es una causa perdida para España. Entonces el virrey acepta, firma los tratados de Córdoba y se regresa a España. Se regresa a España, entonces Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide juntan sus ejércitos, esos ejércitos que antes estuvieron peleando muchísimo, y forman el ejército trigarante, el ejército de las tres garantías. Una de las banderas que simbolizó a nuestro país en ese tiempo es la bandera trigarante, la que tiene tres colores, que tiene blanco, verde y rojo, pero en diagonal, y que tiene una estrella en cada color.
No, todavía esa bandera no tenía el águila, pero es la bandera que representa a esto, al ejército trigarante, a la unión de ambos ejércitos y ahora sí, a la consumación de la independencia. Eso pasó, como ya les dije, 27 de septiembre de 1821. Entra triunfante este ejército a la Ciudad de México, la gente los recibe muy contentos, como se observa en las imágenes que están ahí en medio, y de esa manera México, la Nueva España, se convierte en un país soberano, o sea, que se gobierna él mismo y en un país libre. Aquí se termina su libro de cuarto grado de historia y comienza el libro de quinto grado, que vamos a trabajar desde la consumación de la independencia, la invasión de Francia, la invasión de Estados Unidos, la pérdida de Texas, Benito Juárez, la Guerra de Reforma, la Revolución, hasta llegar al México moderno. Todo eso ya nos corresponde estudiarlo más detenidamente en quinto grado. Hasta aquí terminamos el resumen de su libro de historia. Espero que les haya gustado, que lo hayan entendido muy bien. Si necesitan ver el video, lo pueden volver a ver otra vez. Traté de resumirlo todo porque es mucha información, pero traté de que tuvieran las ideas claves y las ideas más importantes sobre qué pasó en nuestro país. Hacemos un resumen rápido. El poblamiento de América se da con la llegada de los nómadas por el estrecho de Bering, siguiendo los animales que ellos cazaban. Ellos eran cazadores-recolectores. Al descubrir la agricultura, se quedan a vivir en un solo lugar y forman las principales ciudades, pueblos, civilizaciones en Mesoamérica. Durante ese periodo, preclásico, clásico y posclásico, hay varias civilizaciones, olmecas, teotihuacanos, mayas, aztecas. A la llegada de los españoles, los aztecas se encuentran con ellos y se da esa guerra de conquista, porque Hernán Cortés quiere conquistar para España este territorio. Lo logra, cae Tenochtitlán, logra conquistar a los aztecas y funda la Nueva España. El rey manda a su representante al virrey y es como durante 300 años se da la colonia, la época en la que los españoles gobernaron el territorio mexicano, gobernaron a la Nueva España. Como la situación era muy difícil y muchas personas vivían en situaciones de desigualdad y de esclavitud, los mexicanos quisieron ser libres. Entonces iniciaron su guerra de independencia el 16 de septiembre de 1810. Pelearon durante 11 años hasta que en 1821 Vicente Guerrero y Agustín de Iturbide juntan los ejércitos, ponen fin a la guerra y se consuma la independencia. Se termina la batalla y nace México como un país libre. Precisamente, fíjense algo bien curioso. Estamos grabando este video en el 2021, celebrando justamente 200 años de que esto pasó. Tenemos 200 años de ser un país libre. De 1821 al 2021 hay 200 años. Y eso es lo que se está celebrando. El pasado 27 de septiembre celebramos como mexicanos eso, que tenemos 200 años de llamarnos México y de ser un país libre y soberano. Hasta aquí dejamos el video. Espero que les haya gustado y que lo hayan entendido muy bien. Nos vemos muy pronto. Cuídense mucho.